Amigos, esta es una invitación para todo el que tenga sed de experimentar el poder de Dios. Es una dimensión mayor del mismo Espíritu Santo que hace del nuevo nacimiento una realidad en ti. Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, hemos estado en esta maravillosa serie sobre las invitaciones de Jesús. Las invitaciones que Él le hizo a las personas en el mar de Galilea, invitaciones que le hizo a las multitudes y que no solo aplican a ellos, sino que son aplicables a nosotros en nuestras vidas de maneras prácticas. Y el Señor quiere que respondamos a esas invitaciones también. Así que comenzaremos a ver una de las invitaciones de Cristo donde Él dice: ven a mí y bebe. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? La Biblia no es solo una hermosa prosa que debemos hacer con una escritura hermosa y ponerla en nuestro espejo o en la pared. No es solo para ser admirada, es para que la apliques. No es solo para ser aplaudida. Dios quiere que pongamos su palabra en práctica. Entonces, ven a mí y bebe. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. ¿Listos? También estoy listo. Y comenzaremos una serie. La vez pasada pensé que podría terminar hoy, pero no. Pero les daré tanto como el tiempo lo permita. Oremos, preparemos el corazón para recibir. Padre Celestial, gracias por tu gracia que está sobre nosotros ahora, que trabaja a nuestro favor cuando ponemos el reino primero. Sabemos que creemos, como el Señor nos dijo, que todas las cosas por las que solemos agobiarnos y preocuparnos, harás que todas estas cosas nos sean añadidas al buscar primero tu reino y tu justicia. Señor, háblanos hoy. Que sea un día importante en nuestras vidas individualmente, pero que sea un tiempo importante para la iglesia también. Padre, necesitamos más de ti. Necesitamos que nos renueves, una llenura fresca de tu espíritu. Necesitamos ser vivificados. Te buscamos para que hagas esto y, Señor, dijiste que tu palabra permanece para siempre en los cielos, que tú engrandeces sobre todo tu palabra y tu nombre. La tenemos en estima hoy, la establecemos en la tierra como tu autoridad final, incluso como el rey de Israel dijo: David, considero todos tus preceptos en cuanto a todas las cosas como rectos. Señor, en todas las áreas de la vida y la experiencia, consideramos tu palabra como recta. Háblanos hoy por tu Espíritu. Y Jesús, que seas glorificado. Si están de acuerdo, digan amén. Muy bien. Comenzamos a hablar de esto la vez pasada y descubrimos que a lo largo de los evangelios Jesús hace varias invitaciones a las personas, pero no solo aplicaban a aquellos que estaban físicamente presentes entonces, son aplicables a nosotros también. Aplican a las personas en todas las generaciones y cuando aceptas esas invitaciones, te lleva a un mundo de esperanza, libertad, desafío y descanso. La vez pasada vimos las dos primeras invitaciones que Jesús le hace a un ser humano, digamos, sus dos primeras invitaciones a la humanidad. La primera fue: ven y ve. La segunda fue: sígueme, y pasamos todo el tiempo juntos hablando de esas dos cosas. Por la gracia de Dios veremos tres más hoy. La tercera es esta. Jesús dijo: ven a mí y bebe. Juan capítulo 7. Vayan conmigo, por favor. Evangelio de Juan, 7º capítulo, y comenzamos en el verso 37. Dice: en el último día,
el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón brotarán ríos de agua viva». Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. El Espíritu no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. El último día de la fiesta, y esto pasó al final, lo llaman el día más solemne de la fiesta. Un sacerdote iba al estanque de Siloé con una vasija, la llenaba de agua, entraba al templo y luego derramaba esa agua sobre el sacrificio mientras las personas lo rodeaban y cantaban un verso de Isaías 12:3. «Sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación». Sin duda fue ese preciso momento que Jesús declaró lo que decían las Escrituras: «De tu corazón brotarán ríos de agua viva si vienes a mí y si bebes», porque esa ceremonia que hacían era un tipo de sombra que lo apuntaba a él. Obviamente se refería a la obra del Espíritu Santo en la salvación. Saben, esa agua viva a lo largo de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, la obra del Espíritu, muchas veces se ejemplifica con agua, lluvia o un río, como un mar. Cuando Jesús fue resucitado de los muertos, las personas que creían en él podían nacer del Espíritu. El agua viva o la vida eterna les sería otorgada. Pero creo que hay más aquí. Jesús dijo que de su corazón brotarían ríos o de su espíritu. Pedro lo escribe en 1 de Pedro, 3 capítulo, habló sobre el interior del corazón, que es el espíritu. Cuando Jesús habla del corazón, habla del espíritu, del interior, del tú real. Soy un ser espiritual. No pueden verme, ven el cuerpo en el que vivo. Tiene pecas por todos lados, yo no las pedí, pero ahí están. La casa donde vivo tiene ventanas verdes. La casa donde vivo está perdiendo algo de cabello. De hecho, está creciendo en otros lugares donde no crecía. Pero el Baal es real, es interno. Soy un ser espiritual creado a la imagen de Dios. Y es ese espíritu dentro quien recibió la vida de Dios y nació de nuevo. Jesús dijo: «De tu corazón brotarán ríos». Y creo que Jesús se refiere a más que la experiencia inicial de la salvación de la persona. Creo que habla de una experiencia subsecuente a la salvación, que la Biblia llama ser bautizado en el Espíritu Santo o recibir al Espíritu Santo. Dijo, se refería al Espíritu, pero el Espíritu aún no era dado porque Jesús aún no había sido glorificado. De hecho, vuelvan 2 capítulos a Juan capítulo 4. Jesús usa la misma analogía o una similar. Compara la obra del Espíritu Santo con el agua y habla con la mujer del pozo, la mujer samaritana. Vean lo que dice en el verso 13 de Juan capítulo 4. Jesús respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. El agua que yo le dé se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna». Sin duda, ¿saben? Él señaló al pozo, dijo: «Si bebes de esa agua tendrás sed de nuevo, pero yo tengo agua que si la bebes no tendrás sed jamás. El agua que doy estará en la persona brotando, un manantial de agua viva». Algunas traducciones dicen un pozo de agua. Es un tipo de la obra del Espíritu Santo en la salvación que brota la vida eterna. Un manantial sustenta la vida. Un pozo, puedes echar un cubo al pozo, ponerlo en el manantial, sacas el cubo y sustenta la vida. Pero un río produce poder. Tengo un amigo que tiene un rancho y junto a su casa tiene un impresionante manantial artesiano. Es el agua más pura y sabrosa
que hayas puesto en tus labios. Y saben que ha estado ahí por quién sabe cuántos miles de años, burbujeando. Ese es un pozo vivo. En el perímetro de su propiedad hay un río que pasa. Puedes beber de ambos, pero hay una diferencia. El río puede producir poder. El río hace girar las ruedas. El río puede mover cosas. El pozo sustenta la vida. El río hace más que eso. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1, por favor, el siguiente libro. Estamos en Juan, Hechos capítulo 1. Esto es después de la resurrección. Jesús dijo, o las Escrituras dicen que cuando Él dijo, venga a mí cualquiera que tenga sed, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Hablaba del Espíritu, que quienes creían en Él después recibirían. Hechos capítulo 1, después de la resurrección. Oigan lo que Jesús dice, verso 4. Mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Verso 8. Pero recibirán poder, les repito, poder. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 2 y 4 es cuando son llenados, 120 en el aposento alto. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Avanzamos un poco al futuro. Hechos capítulo 8. Felipe fue a la ciudad de Samaria. Les predica a Cristo, hay milagros y la Biblia dice las personas creyeron. En la predicación de Felipe sobre el reino de Dios y sobre el nombre de Jesús y fueron bautizados. Luego en Jerusalén, la iglesia de ahí se enteró de que hubo un avivamiento en Samaria y leemos en Hechos capítulo 8 y verso 14 cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos aceptaron la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al parecer, Pedro, Juan y los apóstoles en Jerusalén no creían que esos creyentes habían recibido el Espíritu Santo que debían recibir. Fueron a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Seguro eran salvados. Dice que recibieron la palabra de Dios. Las Escrituras dicen que nacemos de nuevo de la semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús dijo en Marcos 16, el que cree y es bautizado será salvado. Creyeron la predicación de Felipe y fueron bautizados. Según Jesús mismo, eran salvados. Pero los apóstoles sabían que había una experiencia subsecuente a la salvación. ¿Qué necesitaban? Fueron y oraron por ellos. Y amigos, ahí es donde el río comienza a brotar del espíritu de la persona. Es donde viene el poder. Pueden leer en Hechos capítulo 10 años después del día de Pentecostés. Un grupo en la casa de Cornelio fueron salvados, llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas. En Hechos capítulo 19, casi 20 años después del día de Pentecostés, Pablo va con un grupo de hombres y hace la pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Esa sería una pregunta tonta si recibieras todo el Espíritu Santo que existe cuando eres salvado. ¿Por qué preguntas? Ni siquiera hemos oído hablar de eso. Y Pablo les impone manos y ellos son llenados del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas y profetizan. Amigos, esta es una invitación para todo el que tenga sed de experimentar el poder de Dios. Es una dimensión mayor del mismo Espíritu Santo que hace del nuevo nacimiento una realidad en ti. No necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo para ir al cielo. Necesitas poner tu confianza en el Señor Jesucristo y ser lavado con la sangre del Cordero para ir al cielo. Pero hay una experiencia que está disponible con el Espíritu Santo y que Jesús ofrece una invitación. ¿Tienes sed? ¿Quieres más?
¿Quieres poder? Tienes un pozo, tienes un manantial, pero ¿quieres el poder del Espíritu Santo en tu vida? Él dice, ven a mí y bebe. Yo fui llenado con el Espíritu Santo en una misión donde fui salvado. Era una misión callejera. Acepté a Jesucristo, impusieron manos en mí, fui liberado de años de abuso de sustancias. Nunca he tomado drogas ilegales de nuevo. Volví unas noches después y había unas personas dándose la mano y orando. Fui bautizado en el Espíritu Santo. Comencé a hablar en otras lenguas y lo he hecho regularmente los últimos 40 años. Hablar con Dios, como las Escrituras dicen en 1 Corintios 14, aquel que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino que le habla a Dios. Él también dijo, un par de versos adelante, el que ora o habla en una lengua extraña se edifica a sí mismo. Es una traducción antigua, pero nuestra Biblia la tiene. Significa construir un edificio más alto y alto, una piedra sobre otra. La traducción más moderna, si quisieras ponerla en un lenguaje moderno, el que ora en una lengua extraña le habla a Dios y se recarga a sí mismo como una batería. ¿Saben? Mi esposa, amo mucho a mi esposa. Ella está en la fila de enfrente, debo tener cuidado. Pero es verdad, llevamos casados 35 años y acabo de notar algo de ella, que ambos tenemos teléfonos celulares idénticos. Pero la batería de su teléfono, le pregunto y dice, tengo el 11%. Le pregunto, es el 8%, cuando tiene 28%. ¡Viva! Vamos a hacer fiesta. Pero en su teléfono la batería parece que siempre está baja. Yo cuando llega al 79% digo, tengo que conectar esta cosa. Somos diferentes en eso, pero saben, aunque la batería de su teléfono siempre está baja, su espíritu nunca lo está. Cada uno de los días que he estado casado con ella por 35 años, ella pasa tiempo hablando con el Padre en otras lenguas. Saben, todos los días ella se sienta en nuestra recámara en una silla y habla en otras lenguas, habla con Dios y recarga su espíritu de poder. Es importante. Jesús dijo, si hay alguien que tiene sed, que venga a la iglesia de Cottonwood porque es el único lugar donde hay. No, si alguien tiene sed, que vaya a una iglesia pentecostal porque es el único lugar donde su bendición es entregada. No, Jesús dijo, si alguien tiene sed de esto, que venga a mí y beba. El único lugar donde lo consigues es de Jesús. En Juan capítulo 1, Juan dijo esto sobre Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él bautiza con el Espíritu Santo. Lo leen aquí. Jesús hace dos cosas. Quita el pecado del mundo. Sé cuando eso me pasó. También sé cuando fui bautizado por el Espíritu Santo. Es una invitación. Yo lo recibí en una misión callejera. Mi esposa recibió al Espíritu Santo. Fue llena del Espíritu en una reunión de oración católica carismática. Mi hermana fue llena del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, viendo la televisión, con Jerry Bernard en pantalla, invitando a las personas a recibir el bautismo del Espíritu. Recuerdo que entré al cuarto y mi madre estaba llorando, hablando en otras lenguas. Tengo un amigo, le compartí sobre el bautismo del Espíritu Santo, oré y no pasó nada. Esa noche él salió y dijo, tengo hambre. Dijo, iba en bicicleta en la noche, hablando con Dios y de pronto comencé a hablar en otras lenguas. Fui lleno del Espíritu Santo. Mi padre, lo suyo es interesante. Es aterrador porque me estoy volviendo más y más como él. La familia siempre me lo dice, así era tu padre, Bayless. Cállate, cállate. Hay muchas formas en las que quiero ser como él, pero hay otras excentricidades que me gustaría evitar. Mi padre fue el último en llegar a la iglesia, el último en darle su vida a Jesús. Cuando volví de Oregon, después de haberme ido por 4 años, ¿saben? Le metí el evangelio a todos a fuerza. Recuerdo que un día dijo, Bayless, me agradabas más cuando usabas drogas. Él fue lento para entrar al reino. Toda la familia había sido salvada y finalmente todos fueron llenos del Espíritu, tuvieron la experiencia. Y
Una noche en mi oficina, de hecho estaba en un cuarto de nuestra casa entonces, tenía un escritorio que me costó $5 en una venta de garage. Ahí estaba sobre mi cara orando, buscando a Dios, y tuve una visitación. Eso fue hace muchos años, esto tal vez fue hace 32 años. No se hagan la idea de que esto pasa siempre, solo ha pasado una vez en mi vida, solo una. Entonces, estaba sobre la cara orando y de pronto la presencia de Jesús estaba en el cuarto. Sabía que Él estaba ahí y me asustó. Estaba parado ahí. Yo temía mirarlo, pero sabía que era Él. Lo sentía en mi espíritu, me habló. ¿Qué quieres que haga? Se pensaría que tenía esta gran lista de cosas y se me borró todo. Absolutamente sorprendente, esa presencia llegó al cuarto. Lo único que me llegó al corazón, dije, Señor, quiero que mi Padre reciba la llenura del Espíritu. Sentí que Jesús solo asintió y de pronto la presencia se fue. En 30 segundos, con temor y temblor, miré alrededor del cuarto y ya no estaba, pero sé que Jesús me visitó. Una semana más tarde, estaba en casa de mi padre. Le ayudaba a descargar su auto. Sacábamos cosas de su auto y me golpeó con el codo en las costillas muy fuerte y dijo, adivina. Dije, ¿qué? Y dijo, hablé en lenguas. ¿Quién lo hizo? Fue Jesús. Jesús dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. De su corazón, de su espíritu, fluirán ríos de agua viva. Seguro, no todo lo que hay es ser bautizado en el Espíritu. Hay muchas otras evidencias de las que hablan las Escrituras, pero no subestimemos algo de lo que las Escrituras hablan mucho al respecto. Tienes que evitarlo a propósito para no verlo en las Escrituras. Es la evidencia física de hablar en otras lenguas. Ojalá tuviera más tiempo para hablar de eso, pero quiero avanzar. Las personas creen que pueden explicar a Dios o la condición humana en unas cuantas líneas o algunos párrafos. Se consideran muy sabios y educados e inteligentes. Dios esconde sus verdades grandes de ellos y se las revela a quienes vienen con fe de niño. Jesús, según sus propias palabras aquí, es el único que puede revelar el Padre a alguien. Nadie más puede. La invitación, entonces, a un mundo cansado y cargado, que busca descanso, busca la paz interna, busca satisfacción, busca esa cosa que falta. La invitación de Jesús es ven, y te presentaré, y cuando tomes mi yugo sobre ti, encontrarás que ese yugo no es de elitismo, superioridad u orgullo, sino un yugo de benignidad, humildad y mansedumbre. Y cuando les presente al Padre, hallarán descanso. El yugo de Jesús es de humildad y mansedumbre. Y para los que no saben qué es un yugo, si tienen 2 bueyes, es la pieza de madera que va sobre los cuellos de ambos bueyes. En general tomaban a un buey inexperto, lo ponían con uno que tenía entrenamiento en la tarea, y siguiendo los pasos de ese, lo seguía y aprendía a hacer su trabajo. Es la analogía que Jesús usa aquí. Jesús demostró la máxima dependencia a Dios y la obediencia a Dios, el Padre, con fe de niño. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Sabes, yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, ni me avergüenzo del poder del Espíritu Santo.
Cuando leo la Biblia, quiero tomar todo lo que Dios tiene para mí. Y creo que a veces queremos escoger, bueno, me gusta esto, y eso suena algo raro, no quiero tener nada que ver con eso, y esto no es bueno, y eso de ahí es muy duro. No, necesitamos tomarla como un todo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y aunque las culturas del mundo cambiaron, los eventos del mundo han cambiado, su iglesia sigue igual y el Espíritu Santo está aquí para darnos poder. Terminamos donde yo hablaba del bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo cuando era un recién creyente. Y cada día de mi vida desde entonces me he dado el tiempo de orar en otras lenguas. Las Escrituras dicen que aquel que habla en lenguas no le habla a los hombres sino a Dios. Se edifica a sí mismo, se fortalece con energía o con firmeza. Espero que continúes siguiéndonos en los mensajes. Veremos más de estas cosas después en el futuro. Pero sabes, Dios tiene regalos maravillosos para nosotros. Uno de ellos, después del regalo de la salvación, es el regalo del Espíritu Santo, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Léelo, descúbrelo, experiméntalo en el nombre de Jesús. Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. Hola. La última semana he estado en diferentes países en Europa, haciendo reuniones evangelísticas, predicando el Evangelio, ministrando a las personas. He visto a muchas personas llegar a Cristo. Y en cada una de las reuniones hasta ahora he hecho una oración de sanidad por personas que han estado en las reuniones enfermos. Es algo por lo que me siento claramente guiado por Dios. Y una joven fue a verme después de la reunión. Ella dijo, bueno, el apóstol Pablo dijo que tenía una espina clavada y ella quería que me sentara y habría sido una larga discusión, pero había unas 50 personas en la fila esperando, así que no tuve la oportunidad de hablar con ella, pero ¿sabes? Lo que ella mencionó parece ser un estorbo para muchas personas en cuanto a la sanidad, y lo he escuchado muchas veces. Bueno, Dios le dio a Pablo un aguijón en la carne y Pablo estaba enfermo y Pablo le pidió a Dios 3 veces que lo sanara y Dios no lo sanó y tal vez ese es mi aguijón en la carne. Bueno, vamos a leerlo y pensarlo. No tengo tiempo para entrar a esto en detalle, pero hay cosas que puedes estudiar solo. Segunda de Corintios 12:7, Pablo dice, para evitar que me exaltara demencialmente por la grandeza de las revelaciones, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para abofetearme, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo dice específicamente lo que era la espina en la carne. Él dijo que era un mensajero de Satanás. No venía de Dios, era un mensajero de Satanás. La palabra mensajero es la misma en griego que se traduce por ángel. Y luego él dice, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Pablo le rogó a Dios 3 veces que se lo quitara, pero el Señor responde, me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, Dios no dijo, no te voy a sanar, Pablo. En primera, no era una enfermedad. De nuevo, era un mensajero de Satanás. Dios dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es suficiente para ti. De hecho, la frase te basta con, búsquenla si piensan que estoy inventando. Literalmente significa construir un muro de protección alrededor. Dios dijo, mi gracia será un muro de protección a tu alrededor. Cuando parece que la opresión está ahí y el diablo te ataca, quiero decirte que la gracia de Dios es suficiente para ti. Construirá una barrera de protección a tu alrededor y cuando estés al final de tus fuerzas, amigo, es cuando la fuerza de Dios puede actuar. Adelante, léelo, piénsalo, estudia tú solo. Bendiciones. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley.